Ahí está. Hoy día, ¿cierto? El capítulo tiene por nombre Los principios de la conducción. Es, ¿cierto? Este capítulo súper importante para que todos y todas, por favor, le pongan mucha atención. Este capítulo puntualmente habla, ¿cierto?, sobre mecánica del vehículo. Son muchos conceptos, son muchas palabras, son muchas cosas que debemos tener en cuenta. Todas ellas pueden ser preguntadas en el examen municipal, por eso hay que hablar de todas. Este capítulo, por lo mismo, se divide en dos. Una parte la vemos en la clase de hoy y la otra la vemos en la clase del día viernes, ¿ok? Por si acaso. Bien, bueno, muy importante. El funcionamiento del automóvil, tal cual como se menciona, es muy importante que sepan. Bueno, esto es un principio, ¿cierto? Más que conocido. El mejor auto no es el más nuevo ni el más caro, sino el que está mejor cuidado y mejor mantenido, ¿ya? Para que lo sepan. Es decir, el auto que periódicamente yo lo reviso, yo lo cuido, yo lo miro, yo voy dándome cuenta si tiene alguna fuga, algún error, etcétera, ya. Ese es el vehículo que mejor va a funcionar, ¿ya? Por si acaso. En sí, ¿cierto? Quizás algo muy preguntado del examen y que hay que dominarlo, la parte más importante es el motor, ¿ya? El motor es la parte más importante del vehículo. ¿Por qué? Porque el motor es el que le entrega ciertas características, entre ellas cierta autonomía para poder moverse, ¿cierto? Bueno, se tira de talla, pero es lo que lo diferencia el auto de los picapiedras. O sea, el motor viene a revolucionar todo lo que son los transportes porque genera en sí el concepto de automóvil. Automóvil se puede mover por sí solo. Entonces, es muy importante la aparición del motor. A partir de los años ha cambiado su composición, cómo funciona, el combustible, etcétera, ¿ya? Pero en sí el funcionamiento siempre es el mismo. Dentro provoca fuerza, ¿cierto?, para poder mover al resto del vehículo. Entre algunos detalles por mencionar, a ver, el 90% de los vehículos, ¿cierto?, posee motor adelante, el resto 10% tiene motor atrás. Ejemplo los Beatles, ejemplo, ¿cierto?, las Micro y otros vehículos más, ¿ya? Por si acaso. El motor, su función principal es aportar fuerza suficiente para que el auto se pueda mover. Bien, la cantidad, entre comillas, de fuerza con la cual el vehículo logra moverse o con la cual yo le digo al auto que se mueva, viene dada por el mismo motor. Se le conoce como revoluciones y si alguna vez lo han leído también en su sigla RPM, es lo mismo. Solo que las RPM son las revoluciones medidas por minuto, de ahí de RPM, revoluciones por minuto. Es muy importante que no se sobre revolucione un motor o quemamos mucho combustible y además exageramos el movimiento que éste en verdad necesita. Y claro, como dentro del motor ocurren muchos procesos, el motor debe ser un elemento resistente. Adentro ocurre la combustión, se revoluciona. Entonces, es complicado. Por ende, el motor está principalmente hecho de aleaciones metálicas, porque son más resistentes. Bien. Los principales elementos usados para producir la combustión son la gasolina, ¿cierto? El petróleo y el gas natural. ¿Hay vehículos eléctricos? Sí, ok, lo entiendo, pero como hablamos de masividad de vehículos en Chile, ¿cierto? Son esos tres nomás, vehículos que anden con benzina, ¿cierto? Con petróleo y con gas natural. Algo más que destacar importante y relacionado, por ejemplo, podemos nombrar el tacómetro. El tacómetro es el elemento que nos va a indicar qué tan revolucionado está el motor, ¿cierto? Es decir, cuántas veces ha girado, por ejemplo, el motor en un minuto, ¿ya? Para hacer una simple idea. Mientras más se revoluciona, más fuerza genera, ¿ya? Todo esto es a partir de un proceso que se llama combustión. La combustión es la mezcla de oxígeno con combustible y una chispa entregada por un elemento llamado bujía y eso literal explota. Y al explotar provoca movimientos dentro del mismo motor. Todos esos procesos de explosión, de movimiento, etcétera, son sumamente potentes. El motor se debiese destruir siendo de otros materiales, pero como es de metal, el metal lo resiste. ¿Dónde hay un problema? Que el metal, ¿cierto? Al sobrecalentarse, no se rompe ni nada, ni se dobla, pero sí se dilata, y, o sea, es decir, se expande. Y al expandirse, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a observar? Que ocupan más volumen. Problema, puede existir más superficie de roce, más superficie de contacto. Por ende, ¿cierto? Puede haber desgaste entre una pieza colisionando con la otra. ¿Cómo se reduce ese desgaste? Con un sistema de lubricación. Es decir, con aceite lubricante que se le echa al motor, va a circular este por todo el circuito del motor tratando de lograr lubricar esos movimientos. Así, ¿cierto? Por más que se calienten las piezas, estas no van a dañarse al colisionar o al tocar una con otras. ¿Bien? El aceite
tiene vida útil, la cual no se mide en tiempo, sino que se mide en uso. Se mide, ¿cierto?, en kilómetros recorridos, 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros recorridos. Ahora, dato súper importante. A nosotros, por ejemplo, cuando el auto es nuevo o cada vez que el auto cumple 10.000 kilómetros, entre comillas, vamos a hacer un cambio de aceite y nos van a notificar cuándo fue el cambio de aceite, en cuántos kilómetros más se debe volver a hacer, ¿ya? Y es muy fácil identificar que el aceite es nuevo, porque el aceite va a ser muy líquido y muy claro. Con el paso del tiempo, como se expone al calor del motor, se va a quemar. Y al quemarse, se vuelve más oscuro, de una tonalidad muy negra, y adicionalmente también se vuelve más espeso. Le cuesta andar por el motor, ¿cierto? Por ende, ya incluso es algo negativo. Si me excedo el tiempo, ¿cierto?, de su vida útil, va a ser negativo para mis procesos porque va a hacer que el motor vaya más lento, le cueste moverse. Por eso es súper importante no exceder el tiempo de vida útil del motor. Si siento algún ruido raro, algún problema, o directamente veo que el vehículo bota aceite, es algo peligroso. Importante, el aceite se va a gastar, sí, pero en calidad, no en cantidad. No es normal ver que un vehículo bote aceite. Por favor, eso de memoria. El sistema eléctrico, que es otro sistema súper importante, parte con la producción de la energía. Ojo, si bien la energía se guarda en la batería, solo se guarda, no se produce. El verdadero productor de energía es el alternador. El alternador es un elemento que está conectado al motor a través de una correa. Si se mueve el motor, el alternador se mueve. Si el motor está apagado, el alternador, entre comillas, también está apagado. No produce energía. Esto es muy importante por lo siguiente. Cada vez que el motor se mueva, ojo, que se mueva el motor no es lo mismo que se mueva el auto, pequeño gran detalle. Cada vez que el motor se mueve porque encendí el vehículo, ya el alternador se mueve. Y el alternador, al hacer eso, está produciendo energía. Solo la produce, transforma la energía del movimiento en energía eléctrica. Solo la produce, no la almacena. ¿Dónde se guarda toda esa energía? En la batería. Esto, por favor, un poquito de atención. Típicas preguntas de examen relacionadas al alternador. ¿Puede fallar? Sí. Porque, por ejemplo, se cortó la correa que une el alternador con el motor. Porque a lo mejor esa misma correa está poco tensa. O también, bueno, como lo dijimos, porque el motor puede estar apagado. Con el motor apagado, el alternador tampoco funciona. La batería, si bien hay muchos detalles que hablan respecto a la batería en el examen, ¿cierto? Las cosas más puntuales, que son las que más se preguntan, son las siguientes. Por ejemplo, las baterías, ¿cierto?, solo almacenan energía, no la producen. Dentro, en su interior, hay una cantidad importante de líquido de baterías y de celdas, ¿cierto? Celdas son placas metálicas unidas, las cuales, ¿cierto?, generan esta capacidad de absorber energía. Importante, la cantidad de líquido que hay en la batería es como un hervidor. Es decir, hay una parte de la cual yo puedo mirar a un costado y saber cuál es el nivel de líquido que hay dentro. El líquido siempre debe estar 1 centímetro sobre las placas. Si falta este líquido, entonces la batería disminuye su porcentaje de funcionamiento, ¿ya? Las baterías de unos años atrás, de hecho todavía hay muchas en el mercado, se podían abrir en caso de que faltara líquido y reponía yo el líquido. Hoy en día muchas de ellas por seguridad vienen selladas porque el líquido que hay dentro es altamente corrosivo y puede dañar la piel, puede dañar la ropa, es peligroso. Dentro de los otros problemas que se pueden presentar también está el de la sulfatación, es decir, los bornes principales terminales eléctricos, es decir, donde se conecta, por ejemplo, la corriente eléctrica al vehículo, donde se conecta para cuando uno le va a dar puente, se suelen, ¿cierto?, en ocasiones sulfatar, es decir, se llenan de alguna especie de polvo, de arenilla, y eso evita el traspaso de energía. Para poder limpiarlo debe ser con agua, con bicarbonato. ¿Por qué? Porque si lo hago simplemente con agua, se va a volver líquido y corrosivo de nuevo, me va a lastimar la piel, puede lastimar la ropa. En cambio, cuando lo mezclo con bicarbonato el agua, va a neutralizar ese sulfato, voy a poder limpiarlo sin problema alguno. Como datos importantes, mencionamos, ¿cierto?, controlar el nivel del líquido de batería, se echa agua destilada en caso de que este baje. La correa del alternador suficientemente tensa para alimentar a la batería, ¿cierto? Los cables deben estar bien sujetos y recuerden, para que tengan el dato, cualquier problema eléctrico que ocurra en el vehículo se manifiesta a través del panel de control del vehículo, ¿cierto?, que te va a entregar como información que hay problemas de batería en algún punto puntual, en algún lugar específico. Dato importante, esta es una pregunta que suele aparecer y de repente la gente dice, no me acuerdo, no lo he respondido, no lo leí. ¿Para qué se necesita energía en la batería? La función principal es muy sencilla.
al menos para que el vehículo pueda partir, para encender el motor de partida. ¿Por qué? Porque ya dando inicio, ¿cierto? Ya el vehículo poniéndose en marcha, el mismo movimiento del motor va a ir recargando la energía. Así que aunque tenga un mínimo de batería, si al menos me sirve para que el auto se prenda, puedo hacer que el auto vuelva a cargarse, ¿ya? Por si acaso. En pantalla, unos elementos muy chiquititos de colores. Yo creo que además cuando chicos tomaron algunos, ¿cierto? Hay gente que hasta se lo lleva para la casa porque lo encontró bonito. Se llaman fusibles. Los fusibles son un elemento, ¿cierto? Encargado, entre comillas, una función como de sacrificio. Cualquier alza de voltaje en el sistema que pueda causar problemas para un lado o para el otro, ¿cierto? Es decir, desde la batería a las luces u otros elementos, viceversa, entre medio del camino están los fusibles. Y si hay algún alza, el fusible, entre comillas, se sacrifica. Él aguanta toda esa alza, se quema, se rompe, y uno dice, oye, dejó de prender tal elemento. Claro, el fusible se quiebra, ya no hay, ¿cierto? Puente, no hay contacto, va a dejar de haber funciones. Y uno, por ejemplo, suele pensar, se quemó una ampolleta. No siempre se quema la ampolleta. Puede ser que el mismo fusible se haya quemado. ¿Ya? Es igual que los fusibles de las casas. Cuando se corta la luz, no tengo que comprar todo de nuevo porque se echó a perder o se quemó. No. Son los fusibles muchas veces los que hay que reponer. ¿Ya? Como dato, los autos tienen una o dos cajas de fusibles. Suelen estar una detrás del volante o debajo del asiento del conductor y la otra está por lo general en el capó, ¿cierto? Está adelante, cerca del motor, cerca del donde se guarda el líquido de frenos, etc. Vamos a otro tema. El líquido de combustible. Todo sistema de combustible está compuesto por combustible, conductos y bombas. Tal cual. Combustible, conductos y bombas. El combustible se va a guardar, ¿cierto?, en un estanque de combustible, ¿cierto? El estanque ojalá debe estar medio o lleno, ideal lleno, porque si el estanque está medio o ya 3/4 de vacío, va a quedar siempre un espacio el cual, entre comillas, nunca queda vacío en realidad. Se va a autorrellenar con un gas contaminante, que es un gas de combustible, el cual es cancerígeno, es peligroso, ensucia la combustión, por ende te hace gastar más combustible. Entonces, cuando muchas veces la gente dice, ¿y cuánto debo llevar de combustible? Ojalá lleno. Si lleva menos, puede ser peligroso porque la formación de este elemento, ¿ya? Por si acaso. Bueno, también hay que inyectarle oxígeno al combustible antes de entrar al motor para que este pueda estallar y tener, ¿cierto?, una buena combustión. ¿Cuándo se inyecta el combustible? Depende. Por ejemplo, en los vehículos antiguos o los vehículos más grandes hay un elemento llamado carburador, el cual mezcla el combustible con el oxígeno y luego lo inyecta para aumentar un poquito el rendimiento. Pero en los autos, por ejemplo, todos los autos de ciudad, hoy en día, ¿cierto?, en cada esquina hay un par, un semáforo, etcétera. Hay que estar andando, parando todo el rato. No alcanza a aprovechar el rendimiento del carburador. Es por eso que hace algunos años el carburador fue retirado de los autos de ciudad y fue reemplazado por un sistema de inyección interna, el cual no tiene esta mezcla previa porque ese rendimiento no se alcanzaría a visualizar. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, bueno, mencionamos esto, ¿cierto?, de llenar el estanque, sí, está bien. Recuerden por si acaso lo siguiente. En caso de sentir olor a combustible mientras voy conduciendo, aunque no seas tú, aunque exista la menor duda, bájate y revísalo. Si eres tú, puede producirse un accidente bastante peligroso. Lo importante es que ante cualquier olor a combustible, tratar de detenerse porque puede ser tu vehículo. ¿Ya? Por si acaso. Vamos con los tipos de combustible. En Chile, masivamente, como dijimos delante, se usa la gasolina, el petróleo diésel y el gas natural. De los tres, el más importante diremos que es, entre comillas, depende de cada vehículo. No hay uno solo importante. Quizás el petróleo porque el resto son derivados del mismo. Sí podemos tener otras características. Por ejemplo, a ver, el más limpio, gas natural. El más contaminante, el petróleo diésel. Ah, pero el petróleo diésel es más barato. ¿Por qué se usa entonces el más contaminante? ¿Por qué más barato? Sí y no. Efectivamente, al ser más barato, ¿cierto? Se privilegia su uso muchas veces. Pero también tiene que ver con otros procesos. Es más barato porque está menos limpio, menos purificado, se les hizo, ¿cierto?, menos refinaciones. Por eso es más barato, entre comillas. Ahora, tiene una consecuencia. Al ser más barato en ese sentido, vamos a evidenciar, ¿cierto?, que como tuvo menos refinaciones y al mismo tiempo es más barato, también es más violento, explota con mayor fuerza, genera mayor potencia. Ah, y eso sirve, por supuesto. ¿Qué vehículos usan petróleo diésel? Camiones, buses, vehículos industriales,
son vehículos que requieren mayor fuerza para poder moverse. Muy importante eso. Como datos, también importante, entre gasolina 93, 95, 97. ¿Hay mucha diferencia? Técnicamente no. No obstante, en Chile tenemos el pensamiento errado que la gente dice, el que usa 97 tiene plata y el que usa 93 es pobre. No, no es del todo correcto, porque hay que entender que el uso del el octanaje adecuado va a depender del tipo de motor y el tipo de vehículo. A ti, cuando tú compras tu vehículo, el fabricante te dice, este vehículo obtuvo su mejor rendimiento en sus pruebas con gasolina de, no sé, 95, 93, 97, te lo dirán. Si yo, por ejemplo, compré un auto que usa 93, eso es lo recomendado, pero yo digo, es que es muy barata 93, me da desconfianza, al echar 95 o 97, el auto va a andar igual, no va a tener problemas, pero voy a ver una baja en su rendimiento, ¿ya? Voy a ver una baja en su rendimiento. Por eso hay que usar el octanaje adecuado, ¿ya? Como muchas veces a lo mejor han visto, llegan a alguna bomba de combustible y dice, ejemplo, bienvenido a tal bomba, por favor, apague el celular, apague el motor, no use el celular, no encienda cigarrillo, etc. Súper importante, ojo, el celular es muy raro que provoque una explosión porque hoy en día los celulares ya no tienen, ¿cierto?, el nivel de potencia que tenían antiguamente con el cual podrían producir, en caso de fallar, una chispa que produzca un incendio. Hoy en día no es así, ¿ya? El uso de un cigarrillo sí puede ser peligroso, ¿cierto? Y ojalá también apagar el motor. También es peligroso echar combustible con el motor andando. Pero quizás algo que es muy invisible para los ojos de la gente y que es muy real es la inhalación de vapores emanados por la gasolina. Yo conozco mucha gente, pero conozco muchísima gente que cuando llega a la bomba baja el vidrio. ¿Por qué? Es que me gusta el olor a combustible. Eso es un efecto químico porque los combustibles en general, las bencinas pertenecen al grupo químico bencénico, un grupo aromático que produce que eso te agrade, como otros elementos que son similares. Por ejemplo, la gente que le gusta el olor a la acetona, al corrector, al quitasmalte, a ciertas pinturas, es por eso, es porque es un olor que es atrayente, más no es del todo sano, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bueno, mencionamos, ¿cierto?, los distintos tipos de combustible. Esto es importante. ¿Gastamos más combustible por realizar alguna u otra acción? Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, si inyecto más combustible del que en verdad necesito, es como cuando te vas a servir, no sé, pues comida, cereales, jugo, lo que sea, y te echas mucho, llenas el vaso, cuando tú querías poquito. Si echas mucho, ¿cierto? Va a quedar un resto que a lo mejor no lo vas a usar. Lo vas a botar a la basura, no te sirvió. Acá con el combustible pasa lo mismo. Si pisas el acelerador a fondo e inyectas excesiva cantidad de combustible, ese combustible extra que metiste se pierde, no se ocupa. Y al revés, cuando frenas muy fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, te serviste una cantidad, parece que es mucho, devuelves. Ahora me quedé con muy poquito porque frenaste muy fuerte. Listo, te tienes que volver a echar. O sea, es, inyecto mucho combustible, perdí combustible. Freno muy brusco, perdí combustible. Tengo que volver a inyectar combustible. Ese proceso es uno de los que más combustible consume, el frenar y acelerar, en forma muy brusca o de forma innecesaria. Otro dato importante, el uso de los cambios. Cuando uno habla de cambios, claramente está hablando de un vehículo mecánico, no un vehículo automático. No falta la persona que mejor dice, no sé la diferencia, se la explico al tiro. Ambos funcionan igual, ¿cierto? Ambos pasan los cambios, ¿cierto? Los dos vehículos tienen cambios, pero el vehículo automático, como su nombre lo dice, se hace de forma automática. Yo no lo observo. En cambio, en el vehículo mecánico, soy yo que manualmente, a través de la palanca de cambio, debo indicar, debo colocar el cambio adecuado al cual quiero circular. Muy importante. Entonces, ¿todos los cambios son iguales? No. Primera y segunda, ¿cierto? Cuando muevo la palanca de cambio, el número 1 al número 2, son los cambios de mayor fuerza y menos velocidad. Se ocupan cuando el auto está detenido, cuando quiero que suba una pendiente, cosas por el estilo. Cuarta y quinta son cambios de velocidad y de muy poca fuerza. O sea, mucha velocidad, poca fuerza. Es muy importante. La tercera es como intermedia, entonces no va ni para un lado ni para el otro, ¿ya? Por ende, si les pregunto, ¿cuándo gastaba más combustible? Si me dice que en cambios bajos, en primera y en segunda. Es decir, cuando hago fuerza. Si estoy subiendo una pendiente, estoy recién partiendo el auto,
gasto mucho más combustible que cuando el vehículo está en movimiento, por ejemplo, a alta velocidad en carretera. ¿Ya? Para que lo sepan. También el estanque vacío produce un alto consumo de combustible. Dijimos delante que era por el sistema de los gases de combustible que se presentan. Y estaremos también con un alto consumo de combustible en ralentí. Pregunta de examen, ¿qué es ralentí? Ralentí simplemente es el nombre que se le da al proceso en el cual consumo combustible por estar detenido. O sea, el auto encendido pero detenido, es neutro. Ejemplo, estoy en un taco parado hace mucho rato, el auto encendido y no se mueve. Por tener el auto encendido, estoy quemando combustible para hacer procesos. Por ejemplo, aire acondicionado, que funcionen otros elementos, pero si les pregunto, ¿y para qué se usa principalmente el combustible? Para poder movernos. Hay un problema, porque si no me estoy moviendo, igual estoy quemando el combustible, es un combustible excesivo, entonces estoy quemando más combustible del que en verdad necesito. Eso es ralentí, quemar combustible por estar prácticamente detenido en neutro con el motor encendido. Entonces, ¿hay que apagar el motor si me voy a parar? Sí y no. Si tu detención, entre comillas, es corta, menor a 1 minuto, no es obligatorio que lo apagues. Si tu detención es larga, ¿cierto? Vas a demorarte porque tu detención es de más de 1 minuto, lo preferible sería apagar el motor. ¿Por qué? Porque con el motor en neutro, es decir, encendido, pero ahí estable, en stand-by, el consumo de combustible, por ejemplo, ya con una revolución del motor, se considera un consumo importante. En promedio, un auto de ciudad, un city car, hace 900 revoluciones por minuto. Por ende, en 1 minuto gasto combustible. Si tengo el auto encendido y no lo muevo, sí, gasta y gasta bastante. Por lo mismo, es recomendable, si sabes que vas a detenerte y vas a esperar, mejor apagar el motor para evitar el tema del ralentí. Otro tema es el sistema de refrigeración. Bueno, el motor, por todos los procesos que hemos mencionado que ocurren dentro, va siempre a intentar aumentar su temperatura, va a intentar calentarse. Lo ideal es, sirve que se caliente para que los procesos puedan ocurrir, pero hay que mantener estable esa temperatura, ideal entre 85 y 95 grados. Si aumenta sobre esa cifra, sobre los 95, el líquido se va a evaporar. Claramente eso es malo, porque al evaporarse, ¿cierto? El tema de, por ejemplo, el líquido refrigerante, o sobre todo el agua destilada, va a generar presión y el radiador va a demostrar mucha temperatura, mucho problema, y hay gente que al abrir el radiador para que esa presión salga, se ha quemado la mano, se ha quemado la cara, incluso ha dañado la pintura de su vehículo. Por ende, no hay que llegar a esa etapa y si se llega, dejarlo descansar un rato. El vehículo en sí, ¿cierto? En caso de que no se logre bajar del todo la temperatura, tiene un elemento llamado ventilador eléctrico. Tal cual como aparece en pantalla abajo, el ventilador eléctrico es un elemento como de ayuda, de respaldo. Si por X motivo no hay suficiente líquido, hace mucha calor, ¿cierto? Hay altas temperaturas, el ventilador eléctrico me va a ayudar a disminuir, ¿cierto? Esa temperatura excesiva. ¿Ya? Por si acaso, para que lo sepan. El sistema de escape, bueno, el sistema de escape está compuesto por, bueno, desde que se sale del motor, es un tubo largo, que también tiene en un principio un elemento llamado el convertidor catalítico, que es un filtro. Cuando sale todos los elementos del tubo de escape, sale material particulado, lo que ya se botó, lo que no sirvió. Ese elemento es importante hablar, por ejemplo, de sus características. Es monóxido de carbono esencialmente. Venenoso, incoloro y no tiene olor idealmente. ¿Sale mucho humo del tubo de escape? La verdad sí, porque por ejemplo con quemar solo 1 litro de benzina ya generamos 2.4 kilos de monóxido de carbono en el medio ambiente. Piensen en todo el parque automotriz que hay en Santiago. Y en caso de alguna falla, alguna fuga, algún problema respecto a lo que es el sistema de escape, los primeros síntomas para preocuparse son la intoxicación por el dolor de cabeza y vómitos. O sea, si me empiezo a marear o me duele mucho la cabeza y tengo ganas de vomitar, muy probablemente es una intoxicación por gases combustibles. Tú puedes sentir tu propio gas combustible, idealmente no porque el tubo de escape está atrás. Pero si en X caso el tubo se rompe, se filtra, se oxida y comienza a salir antes del final el humo, puede que este entre en algún momento a la cabina y es peligrosísimo. Ya, por favor, mucho cuidado con ello.
El sistema de escape, ¿cierto? Como bien dijimos, botará humo transparente, incoloro. Pero se dan ciertas situaciones en las que puedo observar humo de color. Por ejemplo, si el humo es de color azul, puede que se haya filtrado aceite al sistema del motor, ¿cierto? O sea, estoy quemando aceite. Si hay humo negro, son problemas de carburación por el tipo de combustible o alguna falla, fallan filtros, se metió alguna hoja, se metió algún elemento orgánico, se va a ver más negro, ¿cierto? El humo de escape, del tubo de escape. Y si el humo sale de color blanco, puede ser simplemente evaporación de algún elemento, se está condensando algún gas. No es malo, entre comillas, el humo blanco, sobre todo en invierno, simplemente por frío, puede salir humo blanco del tubo de escape. No hay inconvenientes al respecto. ¿Ya? Por si acaso. Mencioné el convertidor catalítico, les dije que era una especie de filtro que filtra cerca del 80% del material particulado del tubo de escape. No todos los autos antiguos traían tubo de convertidor catalítico, hoy en día casi todos lo traen, prácticamente todos. Y es el auto que menos contamina, ¿ya? También tiene que ver con las normas de emisión de gases de cada vehículo, pero hoy en día ya no todos contaminan, ¿ya? Por si acaso. Es importante que cualquier ruido anómalo, olor, problema del tubo de escape, a lo mejor se golpeó, siento que quedó malo, revisarlo. ¿Por qué? Porque tanto para mí como para el medio ambiente, un vehículo con problemas en su escape, su salida de humos, es peligroso. ¿Ya? Por si acaso. Otro tema, la transmisión. Ojo, transmisión, transmitir. Habla de transmitir. ¿Qué estamos transmitiendo? Información, como hacia dónde vamos, con cuánta fuerza y con cuánta velocidad. Desde la caja de cambios y el motor se le va a mandar a las ruedas de tracción. Antes, en su mayoría, solían ser vehículos con tracción trasera. Hoy en día hay muchos vehículos con tracción delantera. Y como siempre tenemos a los vehículos con tracción integral, también llamados 4x4. Es decir, en los vehículos, por ejemplo, con tracción delantera son las ruedas delanteras las que hacen fuerza, en tracción trasera son los de atrás, y en 4x4 son las 4 ruedas las que pueden, ¿cierto?, ejercer la fuerza necesaria. ¿Ya? Va a variar esa fuerza según lo que yo le indique con el embrague y la caja de cambio. Si observamos en pantalla tenemos 3 pedales, de derecha a izquierda, es decir, desde el más grande al más chico, acelerador, freno y embrague. Es muy importante porque el pedal del embrague, a su lado, si se dan cuenta, si se fijan, hay otro pedal. Ese se llama cuarto pedal. ¿Por qué? Porque el embrague solo debe utilizarse cuando voy a pasar cambios, por ejemplo. Voy a pasar un cambio, piso el embrague, paso el cambio, suelto el embrague, se cerró la caja. Se acabó. Así de cortito, así de sencillo. Por ende, cuando deje de usar el embrague, debo poner el pie aquí, en el cuarto pedal, que suele ser un pedal también demarcado, que está a la izquierda del embrague, en donde puedo hacer que descanse mi pie mientras no piso el pedal del embrague. Importante, si voy con el embrague pisado todo el rato, va a ir la caja medio abierta, no tendré control absoluto del motor y el vehículo puede tener un accidente, puede volcar, pueden presentarse problemas complicados. Ya, por si acaso, para que lo sepan. ¿Y para qué sirve el embrague en sí? Bueno, cuando uno habla de pasar cambios, lo que trata de decir la verdad es que si uno pisa el embrague, la caja de cambio se abre y me permite mover la palanca. Si uno suelta el embrague, la caja se cierra. Y si usa algún cambio puntual, va a quedar agarrado en ese elemento. ¿Ya? Muy importante. En los cambios, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa, cuando deje la palanca puesta en alguno de esos cambios, si tengo el pedal del embrague pisado, la caja va a seguir abierta y perderé el control del vehículo y del motor. En cambio, ¿cierto? Si tengo el pedal puesto en alguno de esos cambios y no he puesto el pie sobre el... Perdón, si tengo la palanca puesta en alguno de esos cambios y no tengo puesto el pie sobre el pedal, voy a tener control del vehículo, no habrá ningún problema y la caja va a ir cerrada. Por eso, cuando uno habla de que va con el motor desenganchado, hace referencia a que tenemos pisado el pedal o sencillamente que el auto se encuentra en neutro, que es cuando menos, ¿cierto?, control tenemos del vehículo, para que lo sepan. ¿Ya? Cuando tengo más control, por ejemplo, primera o segunda, como son cambios de fuerza, me ayudan a controlar con cuánta fuerza el vehículo, por ejemplo, frena o se detiene. ¿Ya? Por si acaso. La caja de cambio, la palanca de cambio, ¿cierto? Es una caja que puede tener distintas velocidades dependiendo del vehículo.
En sí su función principal es la de multiplicar la fuerza del motor. Como dijimos delante, cada cambio tiene alguna forma de... tiene, entre comillas, ¿cierto?, alguna función específica. Los cambios bajos son para subir pendientes, son para hacer fuerza, para poner el vehículo en marcha. Los cambios más altos son para ir a alta velocidad, ¿cierto? Para ir en carrera, por ejemplo, cosas por el estilo. Por eso, por ejemplo, no puedo sacar un vehículo, encender un vehículo y colocarlo en quinta al tiro. Porque al colocarlo en quinta, no tengo fuerza, solo velocidad, el auto no va a poder moverse, le va a costar muchísimo. ¿Ya? Por si acaso. Lo dije antes, lo vuelvo a mencionar. Los vehículos con caja de cambio automática, ¿cierto? No tienen pedal del embrague. ¿Ya? Por si acaso. La dirección, ¿cierto? Y con esto y el elemento recién cerramos y respondemos las preguntas que están apareciendo. La dirección, ¿cierto? Es el sistema en el cual yo puedo navegar con el vehículo. Es decir, si muevo el volante a la derecha, el auto va a la derecha. Si muevo el volante a la izquierda, el auto se va a la izquierda. Pero si mantengo el volante al centro, el auto debiese seguir recto. Esto no siempre es así, porque en ocasiones, debido a daños provocados por golpes, la dirección se puede averiar y el auto puede levemente comenzar a irse hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué produce estos golpes, estos daños? Golpes contra la cuneta, caer en hoyos, pasar muy brusco un lomo de toro. La gente que le gusta estacionar el auto arriba de la vereda, cuando lo hace, cuando sube, cuando cae, produce estos golpes y estos golpes dañan la dirección. La dirección al dañarse se descoordina, produce lo que se conoce como desalineación. Y una desalineación, lamentablemente, ¿qué es lo que termina produciendo? Que, ¿cierto? El volante se sienta que el auto vibra, se siente, ¿cierto? Por ejemplo, que el auto se desvía para un lado o para el otro, y hay que ir donde un especialista a corregir, ¿cierto? Hay que ir donde un mecánico, un centro especial, donde se produzca una alineación y logren coordinar nuevamente los ejes, ¿ya? Para finalizar, la suspensión y la amortiguación, como su nombre lo dice, mantienen, ¿cierto?, al vehículo suspendido siempre al mismo nivel, y la amortiguación trata, ¿cierto?, de ir en contra de las diferencias de nivel de la calle. Si pasa un hoyo, pasa un lomo de toro, el amortiguador trata de que lo resienta lo menos, o sea, que lo sienta lo menos posible. Por ende, este sistema en conjunto me entrega estabilidad, me entrega confort, me entrega equilibrio. Un auto en buen estado da gusto manejarlo. Pero si falla, me molesta el auto, me molesta que rebote, me molesta el ruido, me molesta que el auto, ¿cierto?, se vaya balanceando. Y eso se provoca también por los mismos golpes mencionados anteriormente. De hecho, para frenar tendrá problemas, tendrá cierto, por ejemplo, un control más errático. El ABS, que es el sistema que nos ayuda a evitar que las ruedas se bloqueen cuando frenamos muy brusco, tampoco va a actuar bien. Alguien preguntó, ¿el volante está en la dirección? No. La dirección se controla con el volante. O sea, yo con el volante indico hacia dónde voy, ¿cierto? Y, ¿cierto? Finalmente dentro es todo un proceso en el cual muevo, ¿cierto?, con el volante de manera hidráulica o mecánica, ¿cierto?, dependiendo del tipo de volante, todo el sistema. Son los ejes coordinados, ¿cierto?, los brazos axiales los que sostienen todo el sistema y lo mueven para un lado, lo mueven para el otro. Pero van conectados. Entonces, si uno falla, claramente le afecta al otro. Así es como funciona. ¿Ya? Por si acaso. ¿Es fácil saber si fallan los amortiguadores? La verdad es que sí, porque es como muy exagerado cuando un vehículo tiene amortiguadores malos. Alguna vez han subido, yo creo, a una micro, por ejemplo, con amortiguadores malos, que ven que la micro agarra un poquito de velocidad y la micro va saltando. Esa es una micro con malos amortiguadores. Cuando se suben a un vehículo, el auto, ¿cierto? Cuando uno dobla, uno se va para un lado, se va para el otro, el auto va rechinando, se siente como que uno va saltando, cuando pasa el lomo de toro se siente muy brusco. Esos son problemas de amortiguación. Si veo que de noche, por ejemplo, las luces van rebotando, si siento que las curvas las toma como muy ancho el vehículo, siendo que es chico, si siento que le cuesta, ¿cierto?, moverse o le cuesta mantener equilibrado su traslado, eso es porque tiene problemas de amortiguación, que se va balanceando, que va rebotando. Todos esos son clásicos síntomas de que un auto debe ir a un balanceo para lograr nuevamente coordinar los amortiguadores, arreglar los problemas y claramente si va relacionado también a lo que es dirección, los problemas se multiplican, o sea, las fallas son exponenciales. ¿Ya? Eso. Esa fue la primera parte del capítulo 2, que es un capítulo bastante largo con harto contenido. ¿Ya? Pero la parte final la veremos el día viernes, que es como lo más denso, porque vienen también un par de cálculos matemáticos, que es lo que suele costarle un poquito más a los alumnos en las clases. ¿Ya? Profe, con usted damos la prueba y cuáles son las presenciales. No sé cuánto, ya, a ver, dato importante.
Voy a detener la grabación, un segundito. Detengo la grabación.